Pues lo que le digo a todo el mundo, que gracias por someterte a estas cosas extrañas. Pero claro, cuando llaman de un medio de comunicación, pues ya sabes dónde va, pero te llaman un pirado de esto, y este que querrá, yo qué sé. Entonces, a pesar de que, bueno, ya tenemos media docena de programas hechos. Sí. Tú y yo hemos hablado en varias ocasiones, en unas veces del Club Cigna, otras veces de la Universidad Popular, Sí, otras veces de otras cosas, sí. y bueno, han resultado más o menos bien, ¿no? Fíjate, justo yo diría, sin temor a equivocarme, que no recuerdo la etapa de mi vida en la que no te conocía. O sea, yo cuando fui consciente de mi existencia, tú ya estabas por el barrio. Claro, soy mayor que tú. Tenías unos cuantos años más, que entonces eran muchos porque me doblaban la edad seguramente, cuando yo fui consciente, ¿me entiendes? Ahora ya, luego con 30, con 40, con 50, con 60 años, pues 4 o 5 años no tienen importancia, pero... Nos separaban 2 o 3 casas nada más, y nos conocíamos, vamos, sí. Porque entonces la vida se hacía en la calle mucho. Siempre te he conocido tu afición, sobre todo por los cómics, luego habrán otras más, pero te recuerdo con mi hermano, que más o menos soy de la misma edad, cambiando TVO en el porche de la casa, eso lo recuerdo, esa foto, y eso estoy hablando de la década de los 50, ¿eh? Los tebeos, le decíamos a lo que ahora se le llama cómic, ahora Sí, se le llama cómic, pero aquí en España se le decían tebeos. Tebeos porque precisamente aquí tienes en la mesa un tebeo. Este es de los primeros que salieron en España, ya por los principios del siglo XX. Los tebeos en España toman este nombre, tebeo, pero los que decimos tebeos, que se llaman cómic en Estados Unidos, nacieron más o menos al compás que el cine. 1895 el cine, 1896 los primeros cómics. No salieron como conocemos esto, que estos eran ejemplares que se vendían en los kioscos. Se hacían en los periódicos dominicales, donde venían unas páginas dedicadas a lo que ellos decían el cómic. En Estados Unidos fue uno de los primeros sitios donde el cómic cogió una gran calidad y una gran fuerza, porque habían artistas muy buenos haciendo los dibujos y haciendo las historias. Uno de los primeros se llamaba Little Nemo. Little Nemo, que era un niño que tenía pesadillas por las noches. Y entonces todos esos sueños fantásticos y maravillosamente bien dibujados salían todos los domingos en un periódico. Sí. Estás puesto, por lo que veo, eso no lo sabía, estás puesto incluso en la historia del cómic. Te conoces los orígenes, no es de los romanos, ni de los fenicios, ni de los egipcios. No. Sí, es verdad, tenía amistad, o sea, tenía afición, mejor dicho. Los tebeos fueron una de las cosas que a mí fueron importantes para mí, y pienso que también para mucha gente de mi edad, porque nosotros, los de la generación que vivimos los años 50 en la infancia, vivimos la edad de oro de los cómics españoles. La edad de oro de los cómics españoles son entre la mitad de los años 50 y casi la mitad de los años 60. Es cuando más cómics se vendían, cuando más cómics se leían y cuando estaban en todo su apogeo los cómics en España, que entonces le decíamos tebeo. Habían varias clases de tebeos. Uno eran los de aventuras, que eran los de protagonistas como el Capitán Trueno, Roberto Alcázar y Pedrín, el Cachorro, el Guerrero del Antifaz, por decir los más llamativos, los más conocidos y los que más tirada y más gente llevaban detrás. Y luego estaban los tebeos de risa, que es otro capítulo fundamental, importante dentro de la historia de los tebeos en España, con el tebeo y Pulgarcito como los pioneros de la cosa, y después vienen el Tío Vivo, el DDT y otras publicaciones como Pumbi, Jaimito, que también son importantes. Sí, son posteriores un poco posteriores a estos que hemos nombrado. De los más antiguos son el tebeo y el Pulgarcito. Después viene el DDT y el Tío Vivo. Y el Jaimito y el Pumbi son valencianos. Son tebeos que aparecen en Valencia. El tebeo y Pulgarcito, el DDT y el Tío Vivo son catalanes, son de Barcelona. Son editoriales de Barcelona, como por ejemplo Bruguera, que
fue la más importante de todas. Se editaba Pulgarcito y luego Tío Vivo y el DDT, salían también más o menos de allí. Claro, me estaba hablando de los años 50. En esa época, Sí, al cine costaba un poco de ir. claro. Había que ahorrar una semana para poder ir al cine. Esto puede sonar extraño, pero era así. Yo eso ya no en los años 50. Yo en los años 50 todavía era consciente porque nací a mediados de los 50, ¿me entiendes? Pero en los años 60 incluso, esto de ir al cine, te tenía que dar la paga el papá del fin de semana, o incluso, Sí. yo qué sé. Entonces no había otro medio, era el tebeo, los cuentos que le decíamos, Sí, los cuentos, era la los forma de divertirse o de comunicarse, o no sé, una iniciación, si quiere, a la lectura también. Claro, mira, un libro valía muchísimo más que un TVO. El TVO pues era una publicación sencilla, normalmente. Un TVO tenía unas cuantas páginas en blanco y negro, la portada en color, sí es verdad, pero dentro en blanco y negro, y valía mucho menos que... Roberto Alcázar y Pedrín empezaron costando 75 céntimos, por ejemplo. 75 céntimos Sí. de peseta. De peseta, exactamente, en los años 40. Roberto Alcázar puede ser quizás de las más antiguas publicaciones de TVO en España. Data del año 40 y poco, 40 y poco, no me acuerdo cierto, ya lo tengo apuntado por aquí. A ver, aquí detrás. El año 41 o 42 apareció Roberto Alcázar y Pedrín, pero no se llamaba Roberto Alcázar, fíjate tú, Pedrín, se llamaba Roberto Alcázar, el intrépido aventurero español. Ese son su primer nombre, luego ya cambió a Roberto Alcázar y Pedrín. Desde 1941 hasta 1976 duró Roberto Alcázar y Pedrín. Y se editaron más de 1200 y pico números, salieron. Fíjate, o sea, fíjate la afición tan grande que había a los TVO. Dicen que se publicaban cada año varios millones de ejemplares, de todos los títulos que se editaban, millones de ejemplares se fabricaban en España. Fue una industria importante que empezó a decaer. Claro, cuando aparece la televisión, esto baja mucho, baja mucho, y el TVO pues entonces cae, hasta que se quedó en un sector mucho más reducido de lo que era cuando tuvo todo ese esplendor. Claro, es lo que te estaba comentando antes, que era el único medio, ya eso, o jugar al burro en la calle, o a las bolas. Jugábamos mucho en la calle, íbamos al cine los domingos, sí podíamos recoger el dinero suficiente, y aquello era un conflicto, porque el cine y los TVO eran cosas muy apetecibles para una serie de público que entonces, pues, claro, éramos niños, nos queríamos entretener en cosas, jugábamos mucho en la calle, pero nos atraían los TVO y nos atraía el cine. Luego había un conflicto porque en casa, si te daban dinero, tenías que elegir o cine o TVO. Y sin embargo, pues, no sé cómo nos arreglamos para pedirle también a los abuelos, los tíos, todos los mayores que componían una familia larga entonces, que la gente se relacionaba mucho, pues le íbamos y le pedíamos y te daban unas perricas, las perras gordas, las perras pequeñas, dos reales, y poco a poco ibas ahorrando y te comprabas. Sí, o el día del santo, el día del cumpleaños, También. siempre que haya algo, la visita de los tíos. Sí. E incluso, te voy a decir una cosa, cuando llovía, las calles que no eran, entonces no eran asfaltadas, eran los callejones, bajaban las ramblas. Y entonces bajaban, entre el agua que bajaba, los críos nos metíamos con las botas catiucas a buscar clavos y cosas de hierro que luego vendíamos en la chatarrería. Con eso recaudábamos unas perricas extras, luego también los botes de leche condensada que en casa se usaban, y lo juntábamos todo y se lo llevábamos al chatarrero. Entonces se reciclaba mucho. Y entonces el chatarrero, o los cartones, también vendíamos cartones. Hacíamos recao y sisábamos alguna perrica, y con todo eso íbamos ahorrando. Y los domingos por la mañana, como el hambre de leer, y te voy a decir una cosa, no se leían mucho los TVO, se veían,
Por eso se llama tebeo, porque más era visual. Tienen la opción, o que sea, lector. el que no sabía leer, que había muchos críos que o no sabían lo suficiente, estaba en el proceso de aprendizaje, pues veía los monigotes, como nos decían los... Ya estaba viendo los monigotes. Claro, y no había mucha preparación. Ten en cuenta que las escuelas públicas entonces estaban abarrotadas de alumnos, y la enseñanza era muy corta. A los 12 años además se lograba un certificado de estudios primarios y con eso ya podías trabajar. Y la mayoría de la gente pasábamos a trabajar una vez que teníamos el certificado escolar. El certificado de estudios primarios, que se llamaba también. Eso te lo daban otros, claro, tenían la suerte de que podían estudiar, se iban y seguían estudiando, pero la gente tenía una formación muy escasa. De todas formas, por lo que dice, el cómic en su origen es infantil. Más infantil incluso que juvenil, aunque luego cambia, porque yo no me imagino, ya me voy a los años 60, a los años 70, ya me voy a Mortadelo Filemón, a Francisco Ibáñez, a Aquino, a Mafalda, y eso no es precisamente de niños. O sea, el cómic se extiende y se convierte en un medio de expresión más. Sí, se convierte muy temprano en un medio de expresión importante, de transmisión de valores, de cultura, de conocimiento. Por ejemplo, hay que pensar que en Estados Unidos, que es el origen un poco del cómic, tenemos grandes obras del cómic en años muy del siglo XX, muy de principios del siglo XX. Tenemos El Príncipe Valiente, que es uno de los grandes logros del cómic mundial, que es de los años 30. Y por esos años también aparece Flash Gordon, que es otro de los grandes clásicos del cómic. Ese es de fantasía. Como digo, en España, unos años después, empezamos con el cómic, con lo que entonces llamábamos tebeo, y como te digo, habían tebeos de aventuras, donde tenemos estos héroes que hemos nombrado, y luego están los tebeos de risa, que decíamos, los tebeos de risa, que eran los de humor, y luego están los tebeos de hadas, que decíamos, los de las niñas, que había una colección muy bonita, se llamaba Azucena, donde primero eran cuentos clásicos adaptados del imaginario popular, los niños de la casita de chocolate y cosas de estas, de los enanos, las brujas, tal, y después pasan a ser las historias de la niña humilde, la chica humilde, que se conoce a un chico que es misterioso, que resulta ser un príncipe y se casa con él, con esos cuentos de final feliz, unas chicas de pobre condición que se emparejan con... Fíjate, yo no recuerdo las chicas, las niñas de la época, sí. No sé si es que no me fijé yo, o no recuerdo yo la actividad esta del tebeo, del cuento en las niñas. Las recuerdo jugando al mate o jugando a la comba, chillando, eso sí. La brucecica y la edad esa de que las niñas son una especie de follón, luego vienen otros tiempos, pero sin embargo los fagales sí, los fagales era muy frecuente. Los tebeos. Y las niñas también, cuidado. Porque a lo mejor era yo el que, a lo mejor, o se reservaban ellas más, no lo sé. Es que vivíamos un poco en unos sexos muy separados. Educacionalmente sí. Los colegios eran de niños o de niñas, y entonces no había tanta... Sí, nos veíamos en la calle porque jugábamos a las bolas, o las niñas estaban jugando a la comba, pero sí leían tebeos también. Muchas veces estos tebeos de risa los leían mucho las niñas, y algunas niñas me han dicho después que también leían El Capitán Trueno, por ejemplo, que fue uno de los grandes éxitos del cómic español. El Capitán Trueno fue otro de los grandes logros, y este personaje del Capitán Trueno me gustaría remarcar que es uno de los personajes más importantes del cómic español, del tebeo español, porque, fíjate, tiene una historia muy desconocida, que bueno, no es tan desconocida ya porque se puede leer en libros especializados, en revistas, en fin, hasta casi por internet también lo puedes conocer, que El Capitán Trueno, que es una de las series que más éxito ha tenido, estaba hecha precisamente en unos tiempos de dictadura. Estábamos en la dictadura, en unos tiempos de prohibición de libertades, no se podían decir cosas porque estaban prohibidas, no se podían leer libros había una censura tremenda, tanto en periódicos, en libros, en cine, en música, en todo había una censura muy fuerte. Incluso en el cómic también, en el tebeo también llegó la censura. El tebeo, como decía, del Capitán Trueno es
el TVO que hay que conocerlo en el sentido de que, mira, tenía un guionista y un dibujante. No todos los tebeos tienen guionista y dibujante, algunos sí, pero la mayoría no, era el mismo que lo dibujaba, lo guionizaba, o sea que escribía primero el guión y luego lo dibujaba. Pero el Capitán Trueno no, el Capitán Trueno era obra de dos personas. Una de ellas se llamaba, se han muerto los dos ya, claro, Víctor Mora. Víctor Mora era catalán, era un escritor que hacía muchísimos guiones. Hizo los guiones también del Jabato, que lo tienes por aquí, una portada ahí del Jabato. El Capitán Trueno, el Jabato, el Cosaco Verde y varios más. Este hombre era un hombre de izquierda, en aquellos tiempos en la clandestinidad. Era del partido de los comunistas catalanes. Y eso dicen que era por parte de la mujer, porque él no era del partido, pero se hizo del partido en la clandestinidad, público, claro. En la clandestinidad. Este hombre, y luego se juntó con uno que era pintor y dibujante, que se llamaba Ambrós, le dicen. Era su nombre exactamente, pues lo tengo por aquí escrito, se llamaba, era de Albuixec, era un hombre valenciano. Y dicen que era un maestro que se llamaba Miguel Ambrosio Zaragoza, Ambrós. Tengo que apuntar, me voy a apuntar porque se olvidan las cosas ya a esta altura. Era de Albuixec, donde hay un museo del Capitán Trueno y una estatua del Capitán Trueno. Claro, el Capitán, tú hablas de la popularidad del Capitán Trueno, sí. Pero a mí me consta, vamos, yo lo he visto imágenes del Capitán Trueno llevadas al cine. Con personajes reales, igual que luego Mortadelo y Filemón, que se ha hecho en dibujos animados en el cine, pero también se ha hecho con actores reales, o sea, hasta el punto de que se ha llevado a llegar al cine. Eso quiere decir algo, evidentemente. No sé el éxito que tendría. El Capitán Trueno es el héroe antisistema de la dictadura por excelencia. Capitán Trueno, toda su historia, bueno, los personajes todos tienen digamos, una personalidad, un perfil y unas formas de actuación más o menos determinadas en todos los, tanto el guerrero del Antifaz, que parte de una venganza sobre el asesino de su madre, como el Roberto Alcázar y Pedrín, que siempre están luchando contra los ladrones, los delincuentes y las amenazas que vienen al mundo. Pero el Capitán Trueno es una cosa muy especial y hay que mirarlo despacio. El Capitán Trueno tiene mucha amiga. Es un héroe que tiene varios amigos, un personaje muy fuerte que es Goliat, un chavalín que es el Crispín y una princesa que es la Sigrid, que son sus amigos inseparables, perpetuos de todo el tiempo. Pero el Capitán Trueno siempre se desarrolla la historia en un contexto de opresión, de un terreno, de una comunidad, de una ciudad, de una comarca. El Capitán Trueno siempre es el liberador. Una especie de Curro Jiménez de los 70. Un liberador de los tiranos. Y los tiranos aparecen con muchísima claridad. España estaba mandada por un dictador, que es una especie de tirano, que marca y dice, esto es lo que hay. Una especie, no sé yo. Una especie, bueno, sí, es lo que es. Es un dictador que ordena, manda y dirige a la gente así, encerrada en unos límites. Y claro, eso, el Capitán Trueno todavía, como son tebeos, está mucho más claro. Está matando de hambre a gente, está haciendo lo que le da la gana, castiga, es un déspota. Entonces el Capitán Trueno siempre libera a la gente de ese tirano. Y además lo celebra. Cuando el Capitán Trueno termina con un tirano, muchas veces termina en una cena con los amigos, con la gente que ha sido liberada, empezando una nueva época de paz, de tranquilidad, de otra cosa diferente, de armonía, que es lo que no había cuando mandaba el tirano. Tendrían que seguir los guionistas una estrategia especial para no caer en la trampa. El Capitán Trueno se movía por todo el mundo. Lo mismo luchaba contra el tirano de los egipcios que contra el tirano de un conde Kafka, creo que se llamaba, uno de los más peores que salían. A lo mejor el secreto era sacarlo del territorio propio. Cambiaba, en el mundo iba dando vueltas, lo mismo hay aventuras en África, que en Asia, que en Europa, que en América, en todos los sitios. Y es un tebeo que está muy conseguido porque este hombre que hemos dicho, Ambrós, era un gran dibujante, era pintor,
y tuvieron tanto éxito que al final el guionista siguió escribiendo, pero el dibujante se fue a París, estuvo viviendo en París mucho tiempo, viviendo de la pintura, volvió. El Capitán Trueno se diversificó porque era primero la colección de tebeos, luego empezaron con el Capitán Trueno, una publicación vertical, porque el Capitán Trueno era apaisado, como esto del jabato que tienes ahí, era apaisado, y empezaron a hacer una publicación en vertical con otros contenidos, con muchas páginas. Salió luego en el Pulgarcito 2 páginas centrales. En fin, el Capitán Trueno daba mucha faena. Sí, tuvo muchos años en el mercado. Y este hombre se cansó, lo dejó, lo cogieron otros dibujantes. El Capitán Trueno lo han dibujado por lo menos 4 o 5 dibujantes diferentes. Y siempre con la calidad del guión, pero muy buenos los primeros casi 170 y tantos primeros números dibujados todos por Ambrós, son extraordinarios. Yo te conozco, vamos, yo que toda la vida que te he conocido, y además me consta que eres, no sé si coleccionista o no sé si todavía conservas todo allí, pero tú sabrás lo que tienes guardado de aquellas épocas o lo que habrás recopilado, te habrás ido al rastro a buscar cosas o yo no sé qué. Pero luego, claro, en los años 60, los años 70, como te decía antes, viene Francisco Ibáñez, viene Mortadelo y Filemón, Pepe Gotera y Otilio, y eso es otra época. Vamos a ver, Francisco Ibáñez, te lo digo por aclarártelo, ya en los años 50 dibujaba. Lo que pasa es que sus personajes no se hicieron famosos hasta después. Mortadelo y Filemón empiezan en los años 50 también. Lo que pasa es que tiene su gran éxito posteriormente. En esa época, como te he dicho, la época dorada del tebeo español, hay una gran cantidad de dibujantes de altísima calidad en el tebeo español. Uno de ellos, lo tienes aquí en la portada esta de tebeo, Coll. Coll es un dibujante excelente, muy basado, aunque aquí en esta historieta hay algunas palabras, muy pocas, dichas en lo que se llaman los bocadillos, que es lo que hablan los personajes, hay muy poco hablado. Hay muchas historietas de Coll que son mudas completamente, un homenaje al cine mudo. Son mudas y muy estilizadas los personajes, son excelentes. Este Coll es uno de los grandes dibujantes del cómic español. Yo tengo tebeos de Pulgarcito en las que aparecen Mortadelo y Filemón con unos atuendos muy extraños. Llevaban unos atuendos distintos. El Mortadelo parecía ser los Holmes, y Filemón, que es el alto ese, iba de negro, riguroso, parecía, bueno... Ha evolucionado, no solamente Mortadelo y Filemón, sí. Yo creo que los distintos cómics, Popeye, yo qué sé, han sufrido una evolución en el tipo de dibujo, quizás, no sé si para adaptarse o no sé cuál será la razón. Han ido cambiando incluso los dibujantes y han ido adaptándose a los nuevos logros estéticos, a los nuevos... Vamos a ver, por ejemplo, Roberto Alcázar y Pedrín, cuando tú ves uno de sus primeros tebeos, son unos dibujos, y el Guerrero del Antigas también, son unos dibujos de los años 40 muy elementales. Sin embargo, tú ves los dibujos, por ejemplo, del Capitán Trueno, son mucho más completos, mucho más complejos, mucho más cinematográficos, tienen una estética mucho más cuidada en todos los sentidos, los detalles de los vestuarios, los detalles de la ambientación de la viñeta. O sea, va mejorando mucho el cómic. El cómic en España, en otros sitios, como te he dicho, por ejemplo, El Príncipe Valiente es una maravilla de dibujo, o por ejemplo Flash Gordon, o por ejemplo este que te he dicho de Light el Nemo, clásicos ya permanentes, porque el cómic es como un arte, se le ha considerado el octavo arte también. También convendría aclarar, porque hay mucha gente que yo creo que ni se para a pensar lo que en aquella época cada dibujo era un dibujo. No existía eso de la digitalización, eso de hago un dibujo y que el mismo dibujo le hago un cambio, le hago otro cambio, ya tengo 7 dibujos con el primer, no. Entonces, cada dibujo tenía los dibujos animados eran una serie de dibujos filmados uno detrás de otro con las leyes del cine, alrededor de 20 y tantas imágenes por cada uno a uno, y luego fotografiado con una técnica que muy compleja y muy laboriosa, porque se hacían, pero bueno, la época digital todavía le faltaba muchísimo para llegar. Una de las cosas que también zurría en aquella época
No sé, no sé si esto continúa o no, la verdad es que hace tiempo que le perdí. Era lo de los cromos, las colecciones de cosas, que estampas yo que qué le sé, decíamos. en la caseta, en la tienda la pastilla de chocolate te salían, Sí. no sé, a lo mejor estoy diciendo un disparate, creo recordar. Hasta en las papeletas de azafrán salía, Exactamente, y te ibas a comprar fideos y comprabas otra cosa y te salían las estampicas y salían luego tú te estampas dedicabas a intercambiarlas con los vecinos. en muchos productos, efectivamente. Hoy vamos a comprar las dos tiendas principales que se vendían, tanto tebeos como estampas, eran Botella y Narcio, allí en la calle ahora Martínez Corbalán. ¿Eh? En esa calle estaban los dos comercios juntos y allí nos surtíamos todos los niños, que me acuerdo que hacíamos colas incluso algunas veces. Sabíamos que el Capitán Trueno, por ejemplo, lo traían el jueves y en cuanto salíamos del colegio nos íbamos con los 6 reales que decíamos que era 1,50, lo que valía el tebeo, a ver allí, y a veces se acababan, ¿eh? No llegaban a decir, pues dentro de 2, 3 o 4 días vendrán más. Por eso estaba ya Y atento. pasábamos, sí, llegó un momento que hasta los críos, como los tebeos eran unos episodios que acababan siempre con un peligro del protagonista, por ejemplo el Capitán Trueno, pues siempre terminaba que le iban a tirar una flecha, que le iban a dar con una espada, que le tiraban un hacha, algo de eso, ¿no? Que se iba a caer y se iba a despeñar por un precipicio, pues los críos estábamos todos expectantes y nos comentábamos en los recreos del colegio por dónde y cómo iba a ser el siguiente tebeo del Capitán Trueno, acertando a ver de qué forma sortearía el peligro, porque claro, sabíamos que lo iba a sortear. Justo, y estos los distintos estilos, digamos, de publicaciones, ¿tenían su público o era etéreo? Digamos, tú, por ejemplo, conseguías tantos tebeos de aventura, de acción, como de risa, ¿era indiferente o cada uno tenía su público? Porque me imagino que eso sí, los tebeos de las niñas eran para las niñas y no sé si las niñas me imagino con el jabato, con el Capitán Trueno un poco a escondidas, porque si no, no sé yo los comentarios del entorno. Efectivamente, teníamos cada uno, nos movíamos en unas direcciones. A unos les gustaba Roberto Alcázar, a otros les gustaba El Cachorro, que por ejemplo también era otro personaje, o Pantera Negra. Como ahora las series, te tiras por uno, te tiras por otro. Sí. Y te movías en esa dirección. Todos los domingos por la mañana, en el jardín de arriba, en los 2 o 3 cenadores más próximos al Concha Segura, solíamos reunirnos un montón de gente joven y menos joven, porque incluso los tebeos los leían hasta hombres, no todos los hombres, pero algunos. Algunos hombres sí que les gustaban los tebeos. Por ejemplo, allí en nuestra calle, que tú vivías allí cerca, había un hombre por allí, en la acera de arriba, que me dejó leer colecciones muy bonitas de Flash Gordon, del hombre enmascarado, por ejemplo. Me acuerdo además encuadernados, porque una de las cosas que se hacían es que si tú eras seguidor de un personaje, comprabas ese tebeo y tratabas de guardarlo. Porque, ya digo, en el jardín se cambiaban los tebeos. Se cambiaban. Otra cosa que se hacía era alquilarlos. Se alquilaban tebeos para leerlos allí. Los que habíamos reunido, muchos, podíamos sacar algo de dinero extra si alquilabas un tebeo por 20 o 25 céntimos, te lo devolvían allí mismo, evidentemente, era para leerlo allí mismo, y eso te hacía empezar a guardar para comprarte otro tebeo de tus preferidos, que no era uno solo. Nosotros teníamos muchísimas cosas que nos llamaban la atención. Por ejemplo, me acuerdo que había, mira, Little Nemo ha salido por ahí ahora, pero bueno, ya lo veremos, nos pondrás algún... Nosotros teníamos afición por un personaje, pero no solo por ese. Habían tantos personajes que no daba tiempo a poder... Y entonces nos cambiábamos tebeo. Nos cambiábamos unos por otros. Te cambio este por este. Te cambio este por este. Tal. Y entonces así leíamos. No Otro de nada. los tebeos importantes que hubo en España era Hazañas Bélicas. Hazañas Bélicas era un tebeo, curiosamente, bueno, tenía un dibujo precioso. El Boixcar, que era el que lo dibujaba, hacía unos cañones, hacía unos barcos, hacía unos aviones, y todo eran cosas relacionadas con la guerra. Ese tebeo estaba enmarcado en un escenario de guerra.
Bien podía ser la guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial, preferiblemente, la guerra en el Pacífico, la guerra en un frente de Europa, el desembarco de Normandía, todo relacionado con la guerra. Eran tebeos que se relacionaban todo en un escenario de guerra. Sin embargo, tenían un contenido moral excelente. Eran tebeos en los que, si tú lees esa historia, estás viendo ejemplos de moralidad, de gente que no quiere, busca la paz, no busca la guerra. En general hay muchísima gente, muchos personajes de este tipo. No eran personajes fijos, porque lo que tenemos en los tebeos son tebeos de personajes fijos y tebeos que no son de personajes fijos. Y además, historias conclusivas. Hazañas bélicas son historias conclusivas. Tú te ponías a leer una historia de hazañas bélicas y la terminabas. Y después, si querías leer otra, era distinto, no eran los mismos personajes. Eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Los tebeos estaban entre menos de 1 peseta hasta 5 pesetas, que eran seguramente los más caros, que venían, los tebeos aquellos que venían de México. Había una importación de tebeo mexicano que sus colecciones más conocidas fueron Vidas Ilustres y Vidas Ejemplares. Vidas Ejemplares. Eran tebeos coloreados, eran tebeos gordos, que decíamos. Ese también fue muy popular. Muy popular. Bueno, un poco, si quieres, propio del régimen. No sé si sería exclusivamente de España, supongo que no. Se editaban en México. Porque era muy, yo qué sé, pero vamos, era la vida de los santos, yo qué sé, darnos ejemplos de todo. Se publicaron un montón de títulos y nos los cambiábamos en el jardín. Esos tebeos de todas las vidas de santos, que se llamaban Vidas Ejemplares, y luego estaban las Vidas Ilustres, que eran personajes que no eran santos, no eran de religiosos, eran científicos, pintores, artistas, músicos, etcétera. Y sí, la verdad es que yo lo que digo es que se han perdido casi todo lo de los tebeos aquellos tan antiguos, porque se rompían con facilidad, se estropeaban con facilidad, el papel malo, papel bastante barato, una encuadernación muy débil con una grapa, y en el momento que en las casas éramos varios hermanos, nos poníamos a ver los tebeos, uno, claro, el otro, al pasar las hojas se desencuadernaban, y al final la mamá o el papá decía, estos papeles a la basura. Además, la forma de piratear de la época era esa. Tú te compras el cuento que no se ha comprado tu amigo y tu amigo se ha comprado otro, igual que luego con los discos. Yo me compro este disco, tú te compras el otro, luego nos lo grabamos. Era una forma de piratear, en cierto modo también. Es que valía una pasta, se lo tiré. Los tipos nos lo cambiamos. Déjame este disco que lo oiga y yo te dejo este otro. Si me gusta ya lo veré. También. Y por lo que tú decías de las estampas, pues esa era otra división de cosas. Había un montón de colecciones de estampas. Yo me acuerdo de por ejemplo, los 10 mandamientos. Cuando salió la película de los 10 mandamientos, todos los chiquillos del pueblo coleccionábamos las preciosas estampas de los 10 mandamientos, que eran fotogramas de la película. Claro. Y un álbum precioso que era la envidia de todo el mundo. Luego te faltaba una y estabas dispuesto a dar la gorra y los calcetines con tal de conseguir el cromo que te faltaba. Yo tengo una historia relacionada, bueno, tengo varias historias con los cómics, con los cromos. Una de ellas era con los de Azafranes el Torero. Azafranes el Torero era propiedad de una fábrica, propiedad de un yeclano que vivía en Novelda, se llamaba Antonio Pina Díaz. Y hicieron esos azafranes, que el azafrán entonces era una cosa muy importante, y la gente, además, unos defendían el Delia, otros los polluelos, otros esta que estamos diciendo, el torero, y el torero hizo unos álbumes sobre la historia del toreo. Era una historia muy pormenorizada con un montón de estampas, y este hombre vino a Yecla y llenó todas las tiendas de estampas que no salían en las papeletas. En cada tienda dejó un montón de estampas para hacer propaganda, y así picaba a los críos a coleccionar, y a las maderas que compraran ese azafrán. Que en cada tienda dejaba un paquete de estampas que decía, mira, estas no salen en las papeletas. Y entonces el tendero a sus clientas más asiduas o más principales le daba, mira, estas estampas, si me compras azafrán del torero, mira, estas son las que no salen, así puedes completar el álbum, porque el álbum daban un balón de premio. Yo llegué a completarlo con lo que tú decías, porque al final compré la última estampa que me faltaba a uno que le pagué un buen dinerisco por ella, para poder conseguir el balón. Claro, pues yo en alguna ocasión te he acompañado a tu guarida, sí,
Y tú tienes, no sé si eres consciente tú mismo de lo que tienes, me imagino que sí, claro, tendrás que pararte a pensarlo. No sé, tú has leído todo lo que tienes ahí, no te ha dado tiempo a leerlo todo. Todo Pero no no. solamente los cómics, estaba hablando de libros, de todo, yo qué sé. Bueno, todo no lo puede uno leer. Yo he empezado a leer un libro a lo mejor y no me ha interesado mucho y lo he cerrado y he dicho, ya te Eso, llegará el día. Los libros dicen que son como amigos que te esperan en una eso siempre lo he estantería. Yo tenido siempre claro. Si en sé, las 10 primeras páginas no te ha enganchado, déjatelo y a lo mejor en otro efectivamente, momento. claro. Igual que las Depende películas. mucho, efectivamente, depende mucho de la situación anímica en la que tú te encuentras. Exactamente. Tú coges un libro, un TV o empiezas a escuchar una canción o, como tú dices, o ver una película y no te enganchas, pues oye, apártala, déjala, que a lo mejor llega el momento en el que sigue. Y dices tú luego, ¿cómo yo estaba que no me había dado cuenta de esto, lo que decía, lo que había aquí escrito, lo que había en el sonido, que no me llegaba y ahora veo que es una maravilla? Siempre pasa eso. Por eso uno lo tiene allí, lo mira y en un momento determinado dice, pues a lo mejor esta es la que me conviene a mí, esta música, o me conviene leer este libro, o me conviene coger este TV. Nos ha pasado a mucha gente con una obra universal, con el Quijote, que te obligan a leerlos con 15 años en el instituto, precisamente porque te obligan a hacer el resumen en el examen con 2 películas que ha visto y 4 cosas que te han contado, y luego a los 40 tú se lo lees y dices, y lo voy a releer. Yo me acuerdo que el Quijote lo leíamos en un círculo en aquel colegio, en aquella escuela, donde íbamos más de 100 alumnos allí. Nos sacaba el maestro y en un cuarto de hora teníamos que estar leyendo allí un círculo de 15 o 20, los que éramos los más mayores de la clase, teníamos que estar leyendo el Quijote. Y como estaba en ese castellano antiguo, estaba muy difícil de leer, aquello era una tortura. Entonces no lo entendíamos el Quijote y era un poco un suplicio estar allí leyendo aquello. También hay que entender al pobre maestro que tenía 80 zagales, desde 6 años hasta 13 o hasta 12. También hay que echarle, ¿eh? Sí. Y encima lo que el comentario de aquella, hay que ver que pasamos hambre que un maestro de escuela, ¿entiendes? Que se han reciclado, por suerte. El día de los San Marcos, por ahora le llevábamos al maestro toña, le llevábamos huevos cocidos y en fin, algunas cosas más que algunos... Por suerte el mundo va pasando. Tú esta afición bueno, ya supongo que algún día tendremos que, porque no nos da tiempo a hablar de todas las cosas que se puede hablar contigo, porque si hablamos de música no podemos parar, no sé si hay algún estilo musical que tú no tengas ahí, no sé si el heavy metal, la música disco, alguna cosa de esa seguramente. Yo tengo de casi todo. También me gusta la música disco. Tiene sus momentos, ¿eh? Claro, tiene su historia, tiene su momento. La música disco, claro que tiene. La música que hemos bailado y que se disfrutaba mucho en los años 80, que fue cuando vino desde aquellas discotecas extranjeras aquí al pueblo, donde meterte en aquella discoteca que teníamos, que todavía existe, aquello era un poco mal visto por la gente, pero que era una cosa que nos gustaba y que íbamos porque estábamos también un poco revoltosillos, intentando siempre pasar ese límite de lo que estaba permitido y de lo que no estaba permitido. La propia de la cosa de la juventud, siempre tienes que atreverte a cosas. Sí. Yo recuerdo que me meto un día, como a finales de los 60, me meto en la iglesia vieja, estaba sin la reconstrucción que se hizo a finales de los 50, principios de los 60, y yo ya no la recuerdo, ya estaban las vigas de hierro y no se veían las bóvedas esas que se veían un poco antes. Bueno, pues nos vamos 2 amigos, un amigo y yo, nos subimos por la escalera de Codogol, nos metemos encima de la boa, enganchamos una cuerda en medio de la nave, hay un agujero, que sigue el agujero, sí, enganchamos una cuerda y nos dejamos caer. Yo, si le cuento esto a mi madre, me echa de mi casa o me encierra ya para siempre. Una cosa más gorda me pasó a mí, bueno, en otro sentido, no fue tan peligroso como eso, pero sí que fue que nos colamos en la iglesia vieja y no sé por qué entre un amigo y yo se nos metió en la cabeza llevarnos un hueso que nos encontramos por allí. Esto será un hueso de santo y nos llevamos el hueso de santo.
Al final el otro se lo metió en su casa y ya no sé lo que pasó con aquello. Pero en un hueso de persona, estaban los huesos de los muertos que estaban allí en el patio de la iglesia vieja, que era el cementerio. Antiguo. Aquí estaban los huesos por el suelo, que se encaprichó de un hueso, cogimos el hueso y nos lo llevamos. Madre mía. Tú hacíamos. Eras concejal del ayuntamiento y fuiste uno de los impulsores, porque lo digo porque fue en esa época, creo recordar, del Cineclub Odeón. El cine es otra de tus... Sí. Desde muy pequeño, de tus pasiones. Y otra de las cosas que yo sigo todavía, igual que los cómics también los sigo, cuidado. Porque una primera época, hemos empezado a hablar y ahora sigo yo por lo del cine, pero esto de los cómics tiene una continuación actual, no es un género muerto, eso que quede claro. Que no es un género evidentemente muerto. Se diversifica, hay que compartirlo con muchas más cosas, sobre todo con los móviles. El problema que tiene el móvil es que ahí está todo. Ahí está todo. Sí, claro, yo para lo que no se usa el móvil prácticamente es para hablar, pero claro, hay que compartirlo. Pero el cómic se disfruta más en el papel. Sí, claro. Se disfruta mucho más en el papel. Aunque leer un libro de hojas no es lo mismo que un iBook, aunque la ventaja del iBook es indudable. Sí, tú te vas de viaje y te llevas 50 libros. Sí, pero a mí me gustan mucho los libros ilustrados. Sí. Me encantan los libros ilustrados, los libros que son con dibujos, con todas estas preciosidades que se pueden hacer con una pluma, con un rotulador o con lo que sea, ¿no? Que se hacen maravillas. A mí me gusta eso. Y sí, efectivamente, como tú mismo estás diciendo, yo fui concejal de la Universidad Popular. Antes de ser concejal ya tenía yo mucho tiempo, mucha afición por el cine. Y antes de ser concejal de la Universidad Popular puse en marcha no era yo aún el concejal, fui concejal después cuando se formó el Cineclub. En la Universidad Popular sí, ya era yo, sí. Vamos a ver, yo hice un curso de cine en la Universidad Popular. Después de ese curso de cine, le dije a los que habían hecho el curso si querían que formáramos un cineclub. Y efectivamente dijeron que sí. Y convocamos desde el ayuntamiento una reunión para que todo aquel que estuviera interesado en el cine y quisiera formar parte, si le parecía bien hacer una asociación de cine, viniera. Y se juntó mucha gente, se juntaron gente que estaba ya queriendo hacerlo. Sí, habían ido a Villena, se habían enterado de los estatutos y tal. Fue un grupo de gente que se unió allí en aquella reunión y allí surgió el Cineclub. En alguna ocasión he tocado yo este tema y me han comentado de que había dos iniciativas y tú fuiste un poco el impulsor a unir esas dos iniciativas. Efectivamente, yo hice la reunión. Una pública me refiero y otra privada. Una que vino desde la Universidad Popular y otra que iba gente aficionada al cine tratando de hacer de cubrir ese objetivo. Y efectivamente lo hicimos. Y ahí está, el Cineclub todavía dura. Todavía funciona. Igual que la Universidad Popular también. Sí, eso fueron aciertos. Yo recuerdo el cine de verano que se hacía en la piscina de los Rosales, y no sé si en algún sitio más, pero la piscina de los Rosales era de fijo. Sí. Las proyecciones al aire, el cine de verano se le llamaba. El cine de verano tiene en mi infancia un lugar muy bonito, sí, con los cines entonces había solo un cine, que era el Pía. En el Pía se hacía cine de verano. Con los años hubo otro cine que fue el Terraza Regio, que duró poco. Pero el cine de verano era el del Pía. El del Pía, en el cine muy antiguo del Pía, que yo recuerdo cosas como ver el Séptimo Sello allí en ese cine. Lo recordaré toda mi vida. El cine Pía tenía una sala de verano, tenía otra sala que fue la última que hicieron, y después tenía otra sala que fue la más antigua, sí, y aparte de todo tenía una piscina, no te lo comas, Sí. El cine Pía era el Parque Yeclano de Atracciones, así se llama, P-I-A, Pía, Parque Yeclano de Atracciones. No solo tenía el cine de invierno, el cine de verano también, la piscina y un sitio donde se hacían bailes dentro. Incluso me suena que llegaron a hacer hasta combates de boxeo. Eso yo ya no he llegado. Yo me suena y quise hacer un estudio sobre el cine Pía, pero las circunstancias no fueron favorables y no sé si algún día, porque ahí hay una historia
muy interesante, pero no la hemos podido desarrollar por circunstancias ajenas a mi voluntad. Sí. Yo estuve y me enteré de muchas cosas interesantes y he querido hacerlas, pero ya te digo que quizá algún día se pueda hacer y podamos sacar lo mismo que el Club Cinda. El Club Cinda tiene una historia muy bonita y bueno, y en parte también un poco triste también, porque el Club Cinda empezó antes de los años 70, en los años 60, mitad de los 60 o poco más de mitad de los 60. Yo me afilié al Club Cinda en el año 69 y estuve en la directiva. Formamos un festival de música pop del sureste de España con otro amigo y tal, y resultó muy bien, y ese festival fue causa de que el Club Cinda cayera en una crisis muy fuerte, porque el primer festival de música pop del sureste de España tuvo unos resultados equilibrados, el segundo se empezó a estropear y el tercero ya fue la puntilla. Fue un festival de música que estuvo a punto de acabar con el club porque provocó un déficit muy grande y estuvo a punto de desaparecer. Solo por una persona que puso dinero y sacó al club de esa bancarrota en la que estaba, el Club Cinda resurgió y fue precisamente esa bancarrota en la que se encontraba la que produjo que el Club Cinda cambiara de sentido, de orientación, de objetivo. Sí, yo te iba a decir, pues yo recuerdo el Club Cinda, recuerdo esa época, evidentemente, pero también recuerdo que fue imprescindible en la época de la transición. Ahí, cuando los partidos políticos eran todos clandestinos, los sindicatos, las asociaciones, cualquier tipo de cosas, se tenían que esconderse detrás de la iglesia o detrás de algo, pues al final acabó todo el Club Cinda. ¿Hasta cuándo? Hasta que esas asociaciones y esos partidos políticos se legalizaron, entonces ya dejó de tener, pero hizo un papel impresionante el Club Cinda desde los años 75, 76, 77, 78, no sé hasta cuánto, yo qué sé. Sí, claro. Club Cinda fue un germen en el que la juventud inquieta se encontraba allí. Tanto antes de esa crisis que estamos hablando, que surgió en el año 72, el Festival de Música Pop fue 70, 71 y 72. Y el del 72 fue la crisis gorda. Fue una asamblea en la que asistió el delegado de orden público, porque era preceptivo. El Club Cinda tenía una junta de mayores que era la que velaba por que el club no se saliera de su sitio. Bien. En fin, sí, nos portáramos bien. Y entonces allí hubo... Mira, mejor dejamos eso para contarlo con detalle el día que podamos lo hemos encontrado. Sabemos dónde están los libros de actas del Club Cinda. A través de los libros de actas del Club Cinda podríamos reconstruir una historia muy interesante sobre el Club Cinda, pero hoy no son... Yo no tengo duda de que en Yecla hay gente cualificada y preparada y con interés como para investigarlo y hacerlo bien, o sea, no tocarlo así a la ligera. A mí me gustaría que esos libros que pertenecen a una etapa importante de la juventud yeclana estuvieran a disposición de quienes puedan hacer buen uso de ellos. Hoy están en manos privadas. No sé si algún día eso aparecerá públicamente o no aparecerá, o seguirán en el olvido, seguirán en la oscuridad. Ya me gustaría que salieran a la luz. Y vamos a ver, el tema del cómic, por volver un poco, porque claro, yo me gustaría hablar contigo de música, ya, muchas cosas. El tiempo lo dirá. Todavía, además, la empresa, por lo menos donde yo estoy ahora, me da bastante rienda suelta para utilizar el tiempo a mi antojo, ¿no? Yo estoy a tu disposición. Entonces, Entonces, a lo mejor eso se merece otro ratico. Pero vamos, digamos que toda la tecnología, todos los medios actuales, simplemente ha cambiado de forma, pero lo del cómic sigue vigente.
que yo qué sé, las televisiones te pone a ver canales que no sé si hay, antes habían dos, pero ahora no sé si hay 200 o 2000, no sé cuántos hay. Hay algunos que son específicos, que se dedican solamente a cómics, aunque están utilizando otro medio. Hay, yo qué sé, incluso te vas a una librería y hay secciones especializadas en este tipo de cosas, con reediciones. No sé si se ha reeditado el Capitán Trueno o el Jabato, pero tampoco. Todos los cómics clásicos se han reeditado en prácticamente todos. Y tienen su público ahora. Han tenido, bueno, esto es una cosa muy cambiante. Hay tanta abundancia, Claro, que te puedo decir que hay tantas cosas, pero sí, el Capitán Trueno se reeditó. Se han hecho varias reediciones a través del tiempo desde que se produjo el Capitán Trueno, su aparición en el mercado, hasta la actualidad. Yo la última, bueno, vamos a ver. Hay muchas cosas, porque hay libros donde se han publicado las páginas que publicó la revista Pulgarcito, que son independientes de la colección de fascículos que llegaron a 618. Esos se publicaron en los años 90, se reeditaron. La última reedición que yo sé es de los años 90, que era edición facsímil, o sea, reproducción exacta de los cuadernos que salieron en los años 50, y se metían en una bolsa 5 y te los vendían por entregas semanales. Tanto el Jabato como el Capitán Trueno como el Cosaco Verde se reeditaron, y un montón de colecciones también se reeditaron. Pero actualmente hay mucha producción de artistas que han dejado y están dejando obras muy interesantes del cómic. Hay mucho, y hay secciones, como tú bien dices, en las librerías especializadas, con inmensa cantidad de cómics de una altura y de una calidad excelente, tratando páginas de la historia concretas, tratando aventuras fantásticas de cualquier clase, de superhombres de estos. Hay una abundancia, tanto el Capitán América como el equipo A y no sé qué, no sé cuánto, todos esos Watchmen, una cantidad de héroes de estos, de superhéroes, de Batman, de estilo Superman y todo esto. Hay un montón de ediciones de todo eso. Claro, lo que ocurre es que es como todo. Yo, mira, hace el último programa que publicamos de esta serie estaba dedicado a un elemento especial en Yecla, por lo menos para mí fue especial, que fue Radio Burbuja, que cumplió 40 años, y alguien me dio la idea de vamos a tocar el tema. Claro, una de las cosas que se comentaban en ese grupo era que cuando surge Radio Burbuja en el año 86 había una sola emisora. Los demás eran postes y además muy pocos. Entonces había esa necesidad. ¿Qué pasa? Que las audiencias eran enormes. De cualquier emisora, incluso la nuestra, que éramos 4 zagales locos que nos dio por ahí, la audiencia era enorme. Pero ahora, ¿qué pasa? Pues tiene, si quieres, más gente, pero muchísimas más sitios donde acudir, en el sentido que quieras, vamos, en el sentido que quieras. Hay una cantidad de medios enormes para informarte, para conocer música, conocer cine, conocer toda clase de cosas inmensa. Tenemos a nuestro alcance ahora una cantidad de información y de poder encontrar las cosas que se nos pasen por la cabeza en fácil, al alcance de la mano prácticamente. La dificultad es... Pero siguen surgiendo nuevos autores, nuevas obras. Sí. En el mundo del cómic. Sí, efectivamente, sí que siguen, sí. Y hay premios nacionales de cómic y artistas y autores nuevos en el cómic que surgen muchísimo. Hay toda una actualización y bueno, es que, vamos a ver, después de todos estos tebeos que hemos hablado, de tebeos de no sé qué, de no sé cuánto, empiezan ya a salir obras con interés social, por ejemplo. Hay una colección que se llamó Papel Vivo, en la cual uno de los grandes dibujantes que todavía vive, se llama Carlos Jiménez, español, hizo unos trabajos fenomenales sobre la época del franquismo, llamado Paracuellos, España una grande libre, una serie de obras relativas a la guerra civil, excelentes, de calidad, de contenido, de todo. Hay todavía, creo que vive Luis García, un artista fenomenal del tebeo, también del cómic,
que hizo una obra llamada Etnocidio, pero que es un hombre que ha trabajado internacionalmente. Han habido, y los hay, dibujantes españoles que están trabajando en Estados Unidos, que están trabajando para Inglaterra, para Europa, internacionalmente conocidos. De hecho, bueno, por ejemplo, hay un hombre que ha sido un clásico también del cómic español llamado Antonio Hernández Palacios, que ha hecho toda una serie histórica, una basada en el Cid, otra Carlos V, Felipe II, Simón Bolívar, los viajes de Colón, ha dedicado tres obras a los viajes de Colón, con una calidad excelente de dibujo, y sus obras principales se han editado en una editorial vasca que se llama Ikusager, que tiene una colección de cómics fenomenal. Claro, yo he visto, sé que puntualmente he visto alguna vez editado en el formato cómic, por ejemplo, lo que hablábamos antes, Don Quijote de la Mancha, pero no sé si eran cosas puntuales o es un hábito que se suele emplear, un procedimiento que se puede emplear de vez en cuando para determinado tipo de obras, no que bueno, no lo sé. Surgen obras de diversos tipos y los autores tienen preocupaciones en un sentido o en otro, pero ha habido una continuidad. Por ejemplo, hubo una época ahí en la transición y los primeros años de la democracia que se tiró mucho al cómic marginal, se inclinó mucho la balanza hacia el cómic marginal. Cómic marginal, me estoy refiriendo a una serie de publicaciones que se hicieron en España, que las vas a conocer, creo. Una de ellas se llamaba Star, otra de ellas se llamaba El Víbora, otra de ellas se llamaba Macoqui. Hubo una época relacionada con la movida madrileña, con la apertura de nuevas cosas, nuevos horizontes, nuevas propuestas, que se hicieron varias publicaciones y tuvieron mucho éxito, como esas que he mencionado, por ejemplo. Y con motivo del 500 aniversario del descubrimiento de América, se hizo una colección extraordinaria de unos 25 tomos hechos por los mejores dibujantes del mundo, que trataban hechos de lo que fue el descubrimiento y la conquista de aquellas tierras por las potencias europeas que se implicaron en el tema, entre ellas España, una de las principales. Pero claro, tú me estás hablando del 500 aniversario del descubrimiento. Estamos hablando de hace 35, 30 y tantos años. Hoy día, a la velocidad que ocurren las cosas, yo qué sé, sabes que la pandemia ocurrió hace 5 o 6 años. A mí se me antoja que hace ya medio siglo. Estamos dando un salto. Entonces, yo me refiero, ahora en el año 2026 siguen editándose, hay nuevas ideas, nuevas publicaciones, no reediciones de cosas antiguas. No, publicaciones originales nuevas, efectivamente. Hay un montón de publicaciones. Yo suelo comprar de cuando en cuando cómics que son ya álbumes de tapa dura, que no hemos mencionado, algunos de los clásicos también importantes del cómic de siempre, como por ejemplo puede ser Tintín, sí, y como puede ser Asterix, El Galo. Son también dos colecciones importantes dentro de la historia del cómic. No hemos mencionado casi nada para lo que hay. No hemos mencionado casi nada. Casi nada. Hemos empezado por los cómics de los años 50 y ahora estamos haciendo el de la transición, el del 500 aniversario del descubrimiento de América y poco más, no hemos llegado a más. Pero bueno, sí que han habido, y por ejemplo, hace mucho se hizo, hace unos cuantos años se hizo otra reimpresión del Príncipe Valiente, que el Príncipe Valiente es una obra magistral del cómic a tener en cuenta y nunca me cansaré de decirlo, considerada por los expertos la más importante obra del cómic. En definitiva, que el cómic sigue siendo un medio de expresión, exactamente igual que lo es el cine, y exactamente igual que ya se ha promocionado mucho lo que son las series. Fíjate, eso a mí me cuesta, a mí eso de atarme a una serie. Más que nada por mi falta de voluntad, es que me tengo que hacer un esfuerzo para ver. De entrada, las series esas interminables, no quiero ni oír hablar de ellas. O sea, de que depende del éxito que tenga, el guionista se pone a trabajar otra vez o no. Pero es que una serie de 8 o 10 capítulos, yo soy incapaz de no verla seguida y eso es un problema que yo tengo.
A pesar como te decía antes, de que mi jefe me trata muy bien. Bueno, y uno se pone a ver una serie y si no te interesa, pues ya no ves más. No, pero si te engancha. Si te interesa, te engancha. Hombre, hay que tener en cuenta que tú, por ejemplo, si te la estás viendo como ahora se ven las series, que las tienes cuando veíamos la televisión antiguamente, no podíamos volver para atrás la imagen. Ahora sí, claro. Ahora coges, la vuelves para atrás y la vuelves. Oye, ¿qué ha dicho este? Que no me he enterado. Te vuelves y la ves otra vez. Si te gusta la película que están echando y no la puedes ver, la buscas y al final la encuentras. Hay muchas ventajas ahora. Sí, la tecnología te da muchas ventajas. No todo es malo, de la tecnología no todo es malo, al contrario. Utilizada adecuadamente, la tecnología es muy interesante porque te produce muchos beneficios. Pues nada, justo, yo insisto en que te tiraré los tejos otro día porque... Cuando tú quieras. Hay cosas, no hemos hablado, no he querido meterme mucho en tu guardilla porque le imagino que será una especie de tesoro que tú tienes ahí reservado. Lo que no me gustaría que algún día me contaras qué piensas hacer con eso, porque yo qué sé, no sé si eres consciente, insisto, de lo que tienes ahí, yo qué sé, y eso... Yo tengo cosas que me gustan, cosas que aprecio, cosas que disfruto con ellas. Pero vamos a ver, yo tengo 2 docenas de discos y un tocadiscos que me regalaron mi hijo hace 3 años. Pero yo no sé, tú tienes 3 o 4 docenas de discos, yo no sé cuántos tienes. Sí. Los que sean, da igual. Sí, tengo varios cientos de docenas. Varios, da igual. Bastantes cientos. Y eso y además discos de aquellos que hay que tocarlos con cariño, ¿eh? Sí. ¿Tienes Spotify? Sí. No, me gustan los discos que yo compro. Yo me compro los discos. No, bueno, Spotify está casi todo, ¿eh? Y muchas veces me los compro de segunda mano. Sí, claro. Porque me gusta indagar en cosas que no conozco. Cosas que en otro tiempo no pude conocer por imposibilidad, porque era muy difícil. Tú antiguamente no podías llegar con facilidad con la que ahora se llega a las cosas. Ahora hay una cantidad de recursos que podemos disponer impresionante. Hoy dices tú, aquel disco o aquel libro o aquella película, y es posible encontrarla, es posible gastándote el dinero más o menos de adquirirlo. ¿Sabes una película que yo vi que me gustó hace muchos años? Yo diría que seguramente 50 años, recién estrenada. El amor del capitán Brando. Ana Belén, sí. Fernando Fernán Gómez, sí. Que por cierto yo discutí una vez con alguien, estaba yo equivocado en el título, yo pensaba que era la muerte del capitán Brando, porque hay una escena ahí que lo iban a fusilar, se me quedó a mí, y efectivamente tenía razón, era el amor, pues me costó encontrarla, y al final lo conseguí. Yo también le busqué una película rarísima, que no sé por qué, en un comentario me llamó mucho la atención, y un conocido tuyo y mío, no vamos a decir quién, pero me la consiguió por un precio módico, me la trajo y dije, tengo un contacto con uno que tiene la película que tú le pidas. Digo, pues pídeme esta. Mejor no la decimos, no sea acaso que tenga un problema luego. Claro, se le llene de gente pidiéndole cosas. En forma particular podemos hacerlo. Justo. Públicamente no. Gracias por este ratico. Que podemos estar hasta que se haga de noche, hasta que se haga de noche de nuevo, quiero decir. Estamos a final de temporada, nada, tenemos que repetir porque gracias, Justo. Se pasa a gusto y de estas cosas yo necesito hablar porque claro, como tú has dicho, yo guardo mucho allí. Exacto, de los libros no hemos hablado y tampoco sé muy bien lo que tiene ahí. Sí. Pues tiene una fila detrás otra. Sí. Bueno, yo tengo, yo que se me metió, vamos a ver, cuando la biblioteca infantil se inauguró, yo me acuerdo que aquella biblioteca infantil para mí era maravilloso. Entrar allí en una biblioteca era coqueta, 100%, tenía unas mesas con forma de riñón y una silla hecha a la medida de los niños, muy bonitas, con unos taladros en los respaldos, haciendo unos dibujos, sí. Y te encontrabas muy a gusto allí, muy cómodo y muy a gusto. Y había una dotación de libros recién impresos
y enviados desde Madrid, ahí nuevos todos perfectamente, de los cuales se me quedaron grabados en la cabeza. ¿Y cómo un crío de 10, 12 años, que tendrías tú nomás en aquella época, Sí. esa edad es para jugar a las bolas, para Y lo hacía, tirarse y lo barro, hacía, que es lo que y lo decías hacía, antes. Entonces, y lo hacíamos, también, teníamos tiempo para todo. también. Éramos niños, todavía no habíamos empezado, no faltaba mucho para empezar a trabajar, pero Sí, sí. eran los últimos momentos de la infancia maravilloso. En fin, todas Que las aficiones las hemos satisfecho. dejamos la puerta abierta Muy bien, porque materia hay. habrá que retocarlo. Muy bien, Pedro. Gracias, Muchas gracias a ti también. Y bueno, pues hasta otra. Una 10.